Desde Radio Máster Cipolletti, se ha analizado la posibilidad de establecer un solo centro de salud en cada ciudad, ya sea público o privado, para atender solamente los casos sospechosos o infectados de COVID-19. Todas las estrategias se analizan. El centro se haga solamente la parte infecciosa y en los lugares privados, en algunas ciudades, sea la parte no infecciosa. Pero todo se va desarrollando a medida que van pasando los días, a medida que van apareciendo los casos, y es distinto a cuando tengamos un caso y que quizás si tiene prepaga y prefiere ir al privado, cuando esto sea algo que tengamos muchas camas ocupadas y podamos dividir y decidir cómo hacer en cada uno de los casos. Pregunta Sebastián Ocampo de Femeterapia de Allen. Teniendo en cuenta que 4 de los 5 positivos de esa ciudad se desempeñan laboralmente en una institución de salud privada de Cipolletti, la consulta es si pertenecieron al grupo de profesionales al que hizo paro y aislaron ese centro de salud. Como dije hoy, este lugar privado ya está totalmente, digamos, tomó intervención el Ministerio a través de decisiones del Ministro de Salud. Muchísimos casos están hisopados y fueron negativos. Los que fueron positivos, como todos los casos, están internados y con aislamiento de todos sus contactos estrechos, como se hace en cualquier otro paciente, y se procedió hoy y se seguirá haciendo en todo el tema de desinfección, y después la idea es poder seguir trabajando en conjunto con la parte pública para definir si la parte más limpia, sin infección, va a ir al sanatorio y cómo se va a manejar en la ciudad. También Sebastián Ocampo, ¿qué va a pasar con los pacientes positivos de Allen cuando se traslade la terapia intensiva pediátrica del Hospital de Roca? Si seguirán en Allen o si se piensa trasladarlos a otro centro de salud. No, todo va a depender, por supuesto, de, como siempre digo, el 80% de los infectados, por lo que muestran todas las estadísticas, en general cursan con síntomas leves. Nuestra decisión, siguiendo lo que nos habla el gobierno nacional, es que cada paciente confirmado, aunque tenga síntomas leves, sea internado. Con eso nos aseguramos la no propagación del virus. Entonces, mientras el paciente no requiera mayor complejidad, seguirá en su hospital de cabecera, y si requiere mayor complejidad, será derivado. Pregunta Horacio Chaina desde María Sur Las Grutas. ¿Cuál es el mensaje de salud pública para aquellos trabajadores sanitarios que puedan llegar a ser casos sospechosos o casos positivos de COVID y que en algunos casos sufren junto a sus familias el destrato de los vecinos? Ojalá que no fuese así, porque el personal de salud, y más lo notamos en las ciudades donde ya hay casos confirmados, son los que se exponen todo el tiempo a tratar con estos pacientes. Entonces, ojalá que para todos los vecinos de esas personas haya más que algo que los discrimine, no sé, un regalo, algo para la guardia, para todos los días que están ahí, porque la verdad hay que estar frente a pacientes positivos, pacientes que son dudosos y no se saben si pueden ser o no, y atenderlos, tratarlos de la misma manera que se trata cualquier otra patología. Entonces la verdad es que ojalá que se reconozca y mucho el trabajo de todos los, y no solo de los médicos, los enfermeros, las mucamas, los administrativos, todos los que están en contacto con los pacientes quizás infectados por coronavirus. Pregunta Lorena Roncarolo desde Río Negro en Bariloche. De la totalidad de casos en esa ciudad, ¿se conoce cuántos son importados, cuántos por contacto estrecho y cuántos por circulación? Como dije antes y varias veces, estamos en el estudio epidemiológico de Bariloche, como de todas las ciudades. Por lo que se sabe hasta ahora, todos alguna relación tuvieron entre sí, aunque sea lejana, cercana, así que, pero seguimos en ese estudio epidemiológico. Sí, en las ciudades donde, como en Bariloche, al haber tanta cantidad de casos, más allá de que por los estudios que venimos haciendo, todos tienen alguna relación entre sí, tomamos como que hay circulación viral. Como yo dije varias veces, y en la provincia en general, nosotros no tenemos algo que nos confirme que tengamos casos autóctonos. Muchos están en estudio epidemiológico que a veces tarda en hacerse, pero es preferible que trabajemos todos y seamos conscientes como si hubiese circulación viral y nos cuidemos mucho más. Pregunta también si se conoce cuántos agentes de salud están afectados con el virus en la ciudad de Bariloche. Siempre les expliqué que yo, aunque después se sepan muchos portales no oficiales, que prefiero no hablar de los trabajos de las personas.
Hay personal de salud en el privado, en el público, no solo en Bariloche, sino en otras ciudades. Por supuesto que en cada centro de salud se sabe cuántos son y quiénes son, y están aislados sus familiares, pero eso es algo que simplemente involucra a la persona, a sus contactos estrechos, para saber que deben estar aislados. Respecto al uso de barbijos, pregunta en el caso de los agentes de salud si se les provee este insumo o si se los deben proveer ellos mismos. No, los agentes de salud tienen en los hospitales los insumos y cada vez se compran más porque sabemos que es indispensable que los tengan, así que el ministro está compras diarias de cantidades muy grandes, no solo de barbijos, sino de camisolines, de los barbijos N95 que son para los que hacen maniobras más importantes, más invasivas, así que todos los elementos de protección personal que necesita el personal están. Pregunta Natalia Gili de Viedma Noticias. Río Negro pasó de estar por debajo del lugar 15 entre las provincias con más contagios a ocupar el 8º en la lista. ¿Cómo interpreta esta situación? La verdad es que, por un lado, porque aparecieron más casos, pero también habría que ver si en todas las provincias de tan bajos números se testea tanto con la provincia de Río Negro. Pregunta Sergio Fontana Yusef de Bariloche en redes respecto a los contagios entre trabajadores de la salud, respecto a cuál es la protección adecuada que se les da y consulta también por qué tanto contagio en esos lugares de trabajo y si están identificados los trabajadores. Sí, en muchos lugares los trabajadores de salud fueron los primeros afectados porque convengamos que la persona que hoy aparece como positiva, quizás hace 14 días o hace 12 días había estado en contacto con algún caso que quizás en ese momento no se sabía como positivo. Hoy, vuelvo a repetir, nosotros hace un tiempo atrás hablábamos solamente del viaje al exterior, quizás alguna persona pudo haber tenido simplemente un dolor de garganta con fiebre, concurrió a trabajar y eso hizo que otro compañero, sin usar los elementos de protección, estuviera al lado. Hoy creo que hay mucha más conciencia y los que estaban más expuestos eran todos los del personal de salud, y no solo ante un caso sospechoso, sino que había otros casos que no se los tomaba como sospechoso. Hoy sí, hoy cualquier paciente con fiebre y parte respiratoria se lo toma como coronavirus, quizás, y después se descarta. Pregunta Paulina Gandolfi de Radio La Puntal de Viedma. ¿Se cruzan datos con Carmen de Patagones? ¿Se trabaja en conjunto en este caso entre Carmen de Patagones y Viedma? Nuestro secretario de Salud de Relaciones Institucionales tiene contacto diariamente con el secretario de Carmen de Patagones y tiene los datos, así que sí estamos al tanto. Bien, no habiendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa. Les recordamos, como siempre, y les solicitamos a los medios de prensa que tengan a bien realizar las consultas antes del inicio de la conferencia para organizarnos mejor. Todos los días a las 20:30 estamos en este contacto diario y la convocatoria se hace a las 18 horas. En el medio les solicitamos que puedan realizar las preguntas, así nos organizamos más fácil. Nos encontramos mañana a las 20:30 como siempre. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gracias.